Capítulo 25. Esqueletos en el río, parte 2. La profundidad y la frialdad del agua eran inesperadas. Con el simple contacto entre los dedos, el frío se calaba hasta los huesos. La temperatura de Xue Xian comenzó a disminuir rápidamente por el agua helada y su mente se aclaró por un momento. Esta criatura malvada había estado hirviendo en su sopa de confusión durante tanto tiempo que apenas sabía lo que estaba pasando, pero tuvo la audacia de preguntarle a Xuan Ming, quien todavía lo sostenía en su mano. «Burro calvo, ¿cómo es que estoy en el agua?» «¿Quién diablo sabe?» Xuan Ming no respondió. El demonio preguntó. «¿Por qué estás aquí también?» Xuan Ming todavía no respondió. Nadie sabe. Al ser una canica, las facultades de Xue Xian no se vieron afectadas por el agua, y naturalmente podía hablar cuando tenía ganas de hablar. Pero si Xuan Ming optaba por abrir la boca, inmediatamente tragaría galones de agua y el problema no era el frío, sino el hecho de que se desconocía el origen de ella y no tenían ni idea de cuánto tiempo había estado estancada en la caverna. Definitivamente era repugnante. Esperar que Xuan Ming bebiera esa agua era casi lo mismo que sumergir su cadáver hasta el fondo de ese lago. Mientras hablaban, la superficie del agua se alejaba rápidamente. Con un golpe masivo, la canica dorada aterrizó en el fondo de la piscina. Aunque la gruesa capa de sedimento y suciedad en el fondo de la piscina amortiguó su caída, la mano de Xuan Ming se convirtió en pulpa. Los huesos de cualquier otra persona se habrían convertido inmediatamente en polvo. En su estado semiconsciente, Xue Xian tuvo la sensación de que, de alguna manera, algo de su carne había regresado, y aunque había podido soltar un par de frases, el insoportable aumento de calor seguía abrazando su mente. La implacable sensación de vértigo le daban ganas de vomitar. Se revolcaba caóticamente en el sedimento como una mosca decapitada, como impulsado por un estímulo primitivo e innato. Parecía estar buscando algo. Sin embargo, una vez que todo el sedimento había sido removido, el agua se había vuelto turbia, ni mencionar buscar algo. Tenía que preocuparse incluso de perderse él mismo. «¡Ah, estoy harto de esta agua turbia!» Xue Xian escupió las palabras con una conciencia aturdida, y su tono sonaba irritado, incluso un poco más hostil que de costumbre. «¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?» Ni siquiera sabía qué era lo que estaba buscando, pero era una idea que prevalecía en su mente. Hubo un sonido. Cada vez que se escuchaba el golpe, Xue Xian se sentía más y más impaciente. El lodo del suelo se revolvía por los constantes tremores y el agua se volvía más y más turbia. Xuan Ming, que había retirado su mano, perdió de vista la pepita de oro rápidamente. En aguas tan profundas, ningún mortal podría superar estar sumergido por tanto tiempo, e incluso Xuan Ming no era una excepción. Lu Nianqi fue el primero en reaccionar. Se zafó del agarre de Xuan Ming, pero aún no podía deshacerse de la sensación de estarse ahogando y no poder respirar. Después de forcejear frenéticamente por un rato y de exhalar varias burbujas, dejó de moverse gradualmente. El siguiente fue Yan Xining, que había vuelto a su forma de papel. Como fantasma, no necesitaba respirar, pero en medio del flujo vicioso e implacable del agua, su cuerpo de papel estaba cerca de ser disuelto por el agua. Luego estaba Xuan Ming. Justo cuando su visión comenzó a desvanecerse en la oscuridad, un rugido que destrozaba la tierra irrumpió en el lecho de sedimento. Ese sonido se abrió paso a través del cuerpo de agua y sonó de un lado a otro en la oscura tumba. Por un breve instante, Xuan Ming, quien ya estaba perdiendo el conocimiento, sintió una sacudida. Por alguna razón, este ruido lejano y lamentoso le era familiar, como si lo hubiera escuchado en algún lugar antes. Mientras el pensamiento persistía, el agua negra se alzó de nuevo, comenzó a retorcerse y agitarse a gran velocidad. En poco tiempo se había formado un gran remolino, como si alguien hubiera hecho un agujero en el fondo de la piscina. Toda la piscina de agua comenzó a retroceder poderosamente hacia ese agujero. Xuan Ming, junto con todo lo demás en el agua, fue succionado. La corriente era abrumadora, nada podía resistirla. Mientras era succionado por la espiral, Yan Xining pensó sombríamente: estar mojado hasta la muerte no es tan malo, es mejor que ser despedazado. No importa el hombre de papel, incluso los humanos vivos como Nianqi y Xuan Ming apenas aguantaban. Sentían como si cada parte de su cuerpo se estuviera estirando. Si el remolino se hacía más grande, su carne sin duda se deslizaría de sus huesos. El rugido que acompañaba al batir del remolino era particularmente brillante y parecía llegar a sus pechos. Había algo extraño en él,
como si un evento tan monumental nunca se suponía que ocurriera en un espacio estrecho y oscuro como la tumba, sino que solo pertenecía a los amplios y magníficos horizontes del mar. El dragón se traga el mar. Aunque Jiang Zemin no pudo distinguir nada en las aguas giratorias del remolino, la frase surgió de él aparentemente de la nada. Lo más extraño era que solo había encontrado un dicho así en los libros que había estudiado y nunca en la vida real. Justo cuando estos pensamientos fragmentados aparecieron en su mente, fue succionado hacia el ojo del remolino. Hubo un golpe, y con ese golpe la visión de Jiang Zemin se volvió negra y perdió el conocimiento. Los ecos de la gran ola se precipitaron de un lado a otro de la tumba hueca. Finalmente, lentamente comenzó a retroceder hasta desaparecer, y la tumba volvió a su anterior y misteriosa tranquilidad. Esas 7 cuentas nocturnas en forma de osa mayor continuaron arrojando su débil brillo sobre la piscina, pero del agua negra que había llenado previamente la caverna no quedaba ni una sola gota. Había sido completamente aspirada por el remolino, que incluso había hecho pedazos la estructura de los escalones de piedra, de modo que ahora yacía una pila de escombros en el suelo, y el sedimento suelto que había cubierto el fondo del estanque yacía ahora en una pila en un rincón, como si hubiera sido barrido impacientemente por alguna mano invisible. Con la suave capa de barro y arena desaparecida, el suelo de piedra original estaba ahora expuesto. Una parte del mismo parecía haber sido perforada, y la piedra destrozada y empujada hacia un lado, revelando debajo de ella un suelo negro. Y en ese suelo estaba plantada una única brillante y temblorosa canica dorada. Alrededor de la canica había varios cuerpos inconscientes, cada uno de ellos mortalmente pálido. Estos eran Xuan Ming y los otros. Pronto hubo un sonido mientras la canica dorada vomitaba un sorbo de agua, rompiéndose ese mortificante silencio. Luego vino el pesado suspiro de una persona enferma. ¡Uy! Desde el interior de la canica, Xue Xian dio un doloroso suspiro de alivio. Se sintió como si estuviera lleno hasta reventar. Durante el caos anterior, Xue Xian todavía estaba aturdido. Solo había sido vagamente consciente de abrir el suelo de piedra y romper algo que estaba enterrado en el suelo, absorbiendo todo en su canica. En ese momento, había sentido una extraña e indescriptible sensación de felicidad, como si finalmente fuera capaz de comer un alimento que había estado esperando durante años. Incluso ese insoportable calor había sido derrotado por un breve momento, pero una cosa no había sido ideal. Como había tomado con hambre esa cosa en la tierra, en un ataque de sobreexcitación había ido y se había tragado toda el agua de la piscina también, y ahora estaba demasiado lleno. Xue Xian comenzó a entrar en pánico. El agua no había entrado en su estómago, ya que no tenía ninguno, solo había sido absorbida por la canica. Pero ¿cómo es que la canica estaba intacta mientras él tenía un terrible dolor de estómago? No tenía sentido. Mientras el demonio se revolcaba enfadado, el dedo de Xuan Ming parecía moverse y sus párpados se abrían. Por alguna razón, al abrir los ojos, una sensación de vacío los recorrió, como si hubiera olvidado momentáneamente dónde estaba, con quién estaba y qué había estado haciendo. Miró fijamente a la osa mayor durante un tiempo y luego se sentó de repente. Al escuchar la conmoción, Xue Xian saltó de la tierra y rodó ruidosamente por el suelo hasta donde estaba sentado Xuan Ming. «Burro calvo, ¿podría molestarte con algún tipo de talismán para la digestión? ¿O tienes alguna medicina?» Miró a Xuan Ming esperando que el monje respondiera, pero Xuan Ming solo lo miró fijamente y entonces dijo en voz alta: «¿Qué clase de demonio eres? ¿Por qué te escondes dentro de una canica?» Xue Xian estaba aturdido. ¿Qué demonios estaba pasando? Dejó de rodar y solo se sentó allí, tieso como un huevo de piedra, mirando fijamente a Xuan Ming. ¿A qué estás jugando? Xue Xian ya no se sentía tan urgente. Estaba tan sorprendido por la extraña reacción de Xuan Ming que sintió como si toda el agua dentro de él se hubiera evaporado repentinamente. Después de otra pausa, se dio la vuelta y estudió la cara de Xuan Ming. ¿Has sido poseído por un demonio de agua? Rápidamente se acercó a Xuan Ming y miró el cuello del monje. Aunque la oscuridad de la caverna hizo que la gente común pudiera pasar por alto fácilmente tal detalle, Xue Xian sintió que ahora podía ver todo con claridad. «¿Qué es esa cosa en tu cuello?», preguntó Xue Xian. Una extraña marca había crecido a un lado del cuello de Xuan Ming, como una araña.
Por lo que Shui Xian podía recordar, el monje solo había tenido un pequeño lunar en ese lugar, nada en absoluto como esto. Frunciendo el ceño, Xuan Ming levantó la mano y se tocó el cuello. Mientras sus dedos rozaban el lunar, la araña pareció reaccionar minuciosamente a la proximidad del dedo e inmediatamente retrajo sus patas, transformándose de nuevo en un lunar normal. Con eso, Shui Xian se dio cuenta de que lo que había visto como una araña había sido en realidad una red de vasos sanguíneos extendidos, delgados y nudosos como las patas de una araña. Mientras los vasos sanguíneos retrocedían, Xuan Ming hizo una mueca y cerró los ojos. Frotándose las sienes, parecía sentirse mareado de nuevo, y así como así dejó de moverse. Esto le recordó a Shui Xian lo que había sucedido en la morada de las nubes. En ese momento, también había visto al monje balancearse mareado, y luego sentarse en la silla con los ojos cerrados, inmóvil durante mucho tiempo. Se dio la vuelta e inspeccionó a Xuan Ming desde todos los ángulos, pero no pudo encontrar nada más. ¿Qué es esto? Shui Xian nunca había visto a nadie más comportarse de esta manera y lo meditó confundido. Finalmente, después de otro largo momento, Xuan Ming se movió de nuevo. Sus dedos comenzaron a masajear su punto de presión del Taiyang y abrió lentamente los ojos. Shui Xian observó cada movimiento del monje con inquietud. Finalmente, Xuan Ming miró hacia la canica con cara neutra y dijo: «Mira cuántos problemas puedes causar incluso sin brazos ni piernas. Mereces ser exorcizado». Shui Xian no dijo nada. «¿No quieres por favor volver a ser estúpido?». Mientras Xuan Ming hablaba, masajeó la mano que colgaba floja a su lado, tirando lentamente de cada nudillo. Con cada chasquido del nudillo le echaba un vistazo a Shui Xian. Shui Xian finalmente entendió lo que había sido ese sonido carnoso anterior. Con nueva simpatía por el monje, decidió ignorar lo que Xuan Ming acababa de decirle y en su lugar se acercó, planeando preguntar por el lunar en forma de araña, cuando de repente vio una sombra horizontal en la esquina. Era una escultura de piedra tan alta como un hombre y con una cabeza esférica, parecida a un melón, en la que se había tallado toscamente rasgos de aspecto siniestro. Era común que los mausoleos estuvieran poblados de estatuas, pero esta estatua había caído al suelo y se había partido por la mitad, revelando su núcleo. Si Shui Xian no estaba ciego, encerrado dentro de la escultura de piedra había un humano muerto hace mucho tiempo. Xuan Ming parecía también haber notado esto. Giró la cabeza y vio que había cientos de estatuas de este tipo en el fondo del estanque. Shui Xian no podía adivinar cuánto tiempo llevaban las esculturas en el agua, pero se dio cuenta de que se había tragado hasta la última gota del agua de cadáver. Una ola de náuseas brotó. Mientras cuidaba su mano, Xuan Ming se levantó y se movió para inspeccionar las estatuas cuando un sonido de gorgoteo surgió de debajo de sus pies. Confundido, miró hacia abajo y vio que la canica dorada arrojaba grandes cantidades de agua al suelo. Shui Xian estaba vomitando.